Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es importante que al volver a este gran asunto tengamos en mente el contexto, la forma en que Pablo desea hacer esta declaración. Al leer el texto debemos hacer hincapié en la palabra mí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol se está comparando con otras personas concretas, los falsos maestros judaizantes que habían hablado y predicado en las iglesias en Galacia tras la partida de Pablo y que tanta confusión habían sembrado en las mentes de aquellas personas sencillas con respecto al camino de la salvación. El apóstol dice de ellos, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En eso es en lo que se glorían. Pero en lo que a mí respecta, dice el apóstol, no quepa duda alguna, no me glorío sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único en lo que me glorío. Por supuesto, esa es una afirmación tremenda. Y podemos advertir que para poder decir lo mismo, debemos saber algo acerca de lo que nos está diciendo. Nuestro deseo de saber más muestra la sinceridad de nuestro interés. Al concluir su carta, les advierte solemnemente que deben tener mucho cuidado. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De modo que la pregunta que se nos plantea es: ¿cómo se siembra para el Espíritu? Y es precisamente aquí donde los falsos maestros estaban causando tantos problemas y siguen causándolos a tantas personas en el mundo moderno. Precisamente por eso requiero su atención con respecto a todo este asunto. Las personas preguntan: ¿qué debemos creer? ¿En qué consiste esta fe cristiana? Oímos afirmaciones contradictorias. Eso es lo que pensaban en Galacia. El apóstol Pablo había dicho una cosa, estos maestros decían algo distinto. Pablo decía que solo se debe creer en Jesucristo y a este crucificado, que la justificación es por fe solamente. No decían los otros, es por la circuncisión. Es preciso volver a la ley. Allí estaban, pues, las personas sumidas en la confusión y tal como he señalado, siguen estándolo en la actualidad. Nada hay más necesario que tener claro que tiene autoridad para nosotros. Y en última instancia, solo hay dos posibilidades: la Biblia o cualquier otra cosa que prefieras. No hay otra opción. Todo el mundo basa o no su opinión en este libro. Si no es en la Biblia, es igual en lo que sea. Hay muchas otras posibilidades aparte de ella, pero es indiferente, porque todas son iguales en cuanto a que no son la Biblia. Bien, entonces, dice Pablo, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero mensaje? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo y a este crucificado. Como hemos visto, la predicación de la cruz es el corazón y la esencia de toda la postura cristiana. No la enseñanza de nuestro Señor, sino la cruz, su muerte. ¿Por qué? Porque es por medio de ella como somos salvos. Ahora bien, esa es la cuestión en un sentido general, pero dado que es una afirmación tan importante, no podemos dejarla en eso. El apóstol no dice meramente que predique la cruz y crea en ella. Dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo más, pues, y es en parte de este algo más en lo que deseo centrar su atención ahora. La palabra gloriarme nos dice de inmediato que la cruz de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos somete a prueba a todos nosotros. Es la demostración de nuestra profesión cristiana. Es lo que muestra nuestra pertenencia a la Iglesia. Ciertamente toda nuestra posición y profesión. No hay prueba más precisa de nuestra comprensión que la actitud que mantenemos hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la cruz nos juzga a todos inmediata y forzosamente.
No podemos mantenernos neutrales ante la cruz. Siempre ha dividido al género humano y sigue haciéndolo. Y lo que el apóstol dice es que, en última instancia, únicamente hay dos posturas ante ella. La cruz de nuestro Señor Jesucristo o bien es un tropiezo para nosotros, o bien es aquello en lo que nos gloriamos por encima de todo lo demás. Querido amigo, no puede haber una pregunta más importante que esta. ¿Qué significa esta cruz para ti? ¿En qué posición te encuentras al pensar en ella y enfrentarte a ella? En una de estas dos, o bien es un tropiezo, o bien te glorías en ella. ¿Tenemos todos claro nuestra posición? ¿Sabemos dónde nos encontramos con nuestra actitud? Quizá haya alguno que diga, bueno, sin duda, no es un tropiezo para mí, pero me temo que no puedo decir que me glorío en ella. Bien, amigo mío, te encuentras en una posición imposible. Estas son las dos únicas posibilidades, tropiezo o gloria. Dado que valoramos nuestras almas inmortales, examinaremos esta cuestión, analicémosla, observemos lo que el apóstol nos dice aquí y en otros escritos suyos con respecto a estas dos posibilidades, a fin de saber con certeza dónde estamos. Ahora bien, esto es importante por la siguiente razón. Como hemos visto, la predicación de Pablo es esta: lo que me salva es la cruz, por medio de la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice a los Corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. El apóstol Pablo jamás dio una conferencia, siempre predicó, y la tarea de la Iglesia cristiana no es conferenciar, sino predicar. No es tratar cuestiones políticas o sociales, sino predicar. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Y qué vastos conocimientos tenía? Con la erudición de este gran hombre de Dios, su gran saber, todos sus conocimientos de filosofía y poesía griega y mil cosas más, y se propuso convertirse en un loco por amor a Cristo. Hasta se le acusó de ello. Pablo, ese hombre, decían, siempre estaba hablando de esta cruz, de la sangre de Cristo. Era algo tan sencillo, resultaba hasta infantil. No adentraba a sus oyentes, decían, en las profundidades del conocimiento filosófico. El apóstol responde y dice que todo ello era deliberado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino conozco una sabiduría, dice a los Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Primera de Corintios 2:6. Es una sabiduría oculta, es un misterio, es la sabiduría de Dios. Ahora bien, el apóstol llegó a este punto por esta única gran razón. Aquí está lo que determina no solo la clase de vida que vivimos en este mundo, sino también nuestro destino eterno. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es terriblemente apremiante y más que nunca en la llamada era atómica del mundo que puede tocar a su fin en cualquier momento. Y tenemos la eternidad ante nosotros. ¿Dónde vas a pasarla? Como solían preguntar los viejos predicadores. ¿Sabes qué es lo que lo determina? Tu reacción ante la cruz. Esa es la prueba de fuego. Esto es lo que nos escudriña hasta lo más profundo de todos nuestros escondrijos y madrigueras. Exige una decisión urgente, porque estamos en una de esas dos situaciones. Ahora bien, veamos cómo nos lo plantea el apóstol. Permítaseme expresarlo como una serie de principios. Aquí tenemos el primero. Para el inconverso, la cruz es un tropiezo. Ahora bien, esa palabra la tomo de Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución aún, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. En otras palabras, está diciendo que la predicación de la cruz es un tropiezo para el hombre natural, para el hombre que no es cristiano. No cabe duda alguna de que esa era la situación en los primeros tiempos. Tenemos muchas pruebas de ello. Lo vemos aquí en 1 Corintios 1:23. Dice que sabe a la perfección que predicar a Cristo crucificado
es para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No les gusta, no la quieren, es un tropiezo para ellos. Y sus compatriotas mismos le persiguieron, y los eruditos griegos se rieron de él y le despreciaron porque insistía en predicar este mensaje de la cruz. Fue, por tanto, un tropiezo claro y manifiesto en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, y lo ha seguido siendo a lo largo de los siglos. Ha habido grandes controversias y polémicas en torno a la cruz. Siempre ha habido problemas por ella. Ha sido motivo de división en todas las épocas y sigue ocurriendo lo mismo hoy. El hecho de que la cruz es de tropiezo para muchas personas en la actualidad resulta completamente obvio y patente. Es objeto de escarnio hasta en la Iglesia cristiana. Esa teología de la sangre, dicen, ¿cómo odian hasta que se mencione la sangre? Recuerdo una conversación que escuché en cierta ocasión entre dos hombres, un cristiano y otro hombre que no lo era. Hablaban de estas cosas y yo estaba en una habitación contigua leyendo cuando, de pronto, el cristiano se acercó a mí y me dijo: «Venga, creo que puede sernos de ayuda en esta conversación». Le acompañé, pues, y pregunté cuál era el problema. El otro hombre, el que no era cristiano, un profesional muy capaz, dijo: «¿Sabe? Estamos discutiendo, pero no debería ser así». «¿A qué se refiere?», le pregunté. «Bien», dijo, «es este buen amigo mío. Por supuesto que creo en la moralidad igual que él, creo en la ética, creo en vivir una vida recta, creo en mejorar este mundo, pero», prosiguió, «insiste en introducir este elemento sanguinario y atronador». Esa era la causa del problema. Lo que él denominaba elemento sanguinario y atronador, lo que los hombres llaman teología de la sangre. Se mofan de ella y la ridiculizan. Aborrecen el Antiguo Testamento, aborrecen a Dios sentado en el monte Sinaí. Como ellos dicen, aborrecen todos esos ofrecimientos de sacrificios y holocaustos. Dicen que eso es una religión primitiva y que no se debe introducir en la conversación, que no se debe hablar de esas cosas. Aborrecen la cruz. Sigue siendo un tropiezo para el cortés, sofisticado y diletante hombre moderno. Pero quizá las personas para las que es de mayor tropiezo sean las que aparentemente la alaban más que nadie. Hablo de las personas que nos dicen que la cruz es algo muy bello. Predican mucho acerca de la cruz, ¿sí? Pero la predican como algo bello, tan conmovedor, tan emotivo. Y sin embargo yo diría que de entre todas las personas son las que más perciben el tropiezo de la cruz. De hecho, lo perciben de tal forma que necesitan convertirla en algo para lo que jamás fue concebida. Su cruda realidad les parece un tropiezo tal que la reformulan filosóficamente como algo sumamente bello, una especie de representación estética, y así la convierten en algo sentimental y hablan de ella con gran patetismo. Estas son las personas que más sienten el tropiezo de la cruz. Lo cierto es que nos encontramos cara a cara ante una postura que ha persistido a lo largo de los siglos. Debemos analizar los motivos de esto. Pero antes de hacerlo, permítaseme decir lo siguiente. La prueba para saber si alguien está enseñando la cruz de forma correcta o incorrecta es si es de tropiezo para el hombre natural o no. Si mi predicación de esta cruz no es de tropiezo para el hombre natural, la estoy falseando. Si le lleva a decir lo hermoso que es, lo maravillosa, la tragedia que supuso, lo triste que fue, no he predicado la cruz verazmente. La predicación de la cruz es tropiezo para el hombre natural. Se convierte, pues, en la forma de probar la predicación de todo hombre. O permítaseme expresarlo en términos de la congregación. Si jamás se ha manifestado en ti este elemento del tropiezo de la cruz, si nunca lo has percibido bien, entonces te digo que de la misma forma tampoco has conocido jamás la verdad con respecto a la cruz de Cristo. Si nunca has reaccionado en contra y sentido que era un tropiezo, te digo que jamás la has conocido. Siempre es un tropiezo para el hombre natural, invariablemente, sin excepciones. Si no lo has sentido nunca,
Pues jamás la has visto, porque hubo un tiempo en que eras un hombre natural. Nadie nace en este mundo siendo cristiano. Debemos nacer de nuevo para convertirnos en cristianos y mientras seamos hombres y mujeres naturales, la cruz será un tropiezo. Si nunca hemos conocido, pues, este elemento de tropiezo, o bien no lo hemos visto, o bien se nos ha falseado, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué es entonces un tropiezo para el hombre natural? ¿En qué sentido es un tropiezo para él? La respuesta es que las razones son exactamente las mismas que la convertían en un tropiezo para los hombres y las mujeres del siglo I. Lo siento, pero debo repetir que en estas cuestiones no hay ninguna diferencia en absoluto entre el hombre del siglo I y el de nuestro siglo. ¿Te resulta esto ya un tropiezo de por sí? Decir que el hombre de cada siglo es idéntico al de todos los demás forma parte de la predicación de la cruz. Eso es un gran tropiezo para el hombre de nuestro siglo. Permítaseme explicar el motivo. En primer lugar, y antes que nada, es un tropiezo para su mente. Debo presentarlo en primer lugar porque el pecado fundamental del hombre es el orgullo intelectual. Y esta predicación de la cruz es un tropiezo para la mente del hombre porque echa por tierra todos sus prejuicios y todas sus ideas preconcebidas. Fue una piedra de tropiezo para los judíos por este motivo. Te dirían que estaban esperando al Mesías y que, como judíos, su idea del Mesías era que cuando viniera sería una gran figura militar. Reuniría un gran ejército al que encabezaría y destruiría a los invasores romanos, convertiría a Jerusalén en la mayor ciudad del mundo y los judíos serían el pueblo más grande de todos. Conquistarían el mundo entero y se enseñorearían de todo. Eso es lo que esperaban. Al principio, cuando llegaron y le escucharon, les atrajo considerablemente. Parecía tener discernimiento y poder y se congregaron en torno a él. Pero pronto perdieron la paciencia. No estaba dispuesto a subir a Jerusalén y convertirse en rey. En una ocasión sus propios seguidores intentaron coronarle rey a la fuerza y tuvo que escapar a una montaña a solas. Todos lo concebían en estos términos militares. Cuando vieron, pues, a quien afirmaba ser el Mesías, muriendo en aparente debilidad e impotencia en la cruz, se sintieron profundamente heridos y ofendidos. Creían que esto era algo sin sentido, que era ridículo. ¿Un Salvador? ¿Un libertador muriendo? Tendría que estar matando a todos los demás. Tendría que ser poderoso, un gran rey y un gran conquistador. Era un tropiezo para ellos. Había derribado sus ideas preconcebidas. Ya a los griegos les sucedía exactamente lo mismo. Confiaban en sus propias capacidades y estaban orgullosos de ellas. Esa cruz las echaba por tierra, no las utilizaba. De hecho, tal como mostraré, hace exactamente lo contrario. Antes que nada, pues, la cruz es un tropiezo porque echa por tierra todas nuestras ideas. Todos tenemos ideas acerca de todo, incluida la religión. Pensábamos que sabemos lo que hace a un hombre ser cristiano. Pensamos que sabemos lo que Dios espera de nosotros y confiamos por completo en ser capaces de hacerlo, en que podemos ofrecerlo. Basta con que nos empeñemos en ello, con que nos esforcemos. ¿No es así? La cruz lo echa todo por tierra. Permítaseme mostrar la forma en que lo hace. El segundo aspecto en que la cruz es un tropiezo para la mente del hombre natural es de tremenda importancia en la actualidad, como lo era en el caso de los griegos de la antigüedad. La cruz proclama directamente que nos salvan las ideas, no nos salva el pensamiento o el entendimiento, no nos salva la filosofía, si lo prefieren de otra forma. Pero eso es justamente lo que cree el hombre natural, que nos salvamos de esta forma. ¿Quién nos va a salvar? Bien, los sabios. ¿Y quiénes son? Los sabios son los grandes pensadores. El país atraviesa terribles dificultades, se encuentra hecho un desastre. ¿Qué podemos hacer? Bien, necesitamos a los mejores hombres, los mejores pensadores en todos los campos, en el político, el filosófico, el social y en todos los demás. Los mejores hombres, los más grandes pensadores, serán nuestra salvación.
Así es como piensa el hombre instintivamente. Pero aquí tenemos algo que nos dice que el pensamiento no es lo que nos salva. No nos salvan las buenas ideas, no nos salva el idealismo. Hoy día los enemigos más enconados de la cruz de Cristo en este país son los idealistas que no son cristianos. Verás, tienen ideas nobles, sus ideas con respecto a lo edificante, a lo que es preciso hacer, y lo mismo sucede con los profundos y grandes filósofos. Estas son las personas importantes, dice el mundo, y aborrecen la cruz porque echa por tierra aquello en lo que creen. Y luego, otra forma en que la cruz es un tropiezo para la mente del hombre natural es la siguiente. Las personas dicen, y lo dicen sin ambajes, que toda esta idea de la cruz es inmoral. Para ellos, la idea de que un hombre sea castigado por los pecados de otras personas es inmoral. Todo eso es completamente inconcebible. El hombre carga con su propio castigo. Esa idea de que llegue alguien completamente inocente y depositemos sobre él nuestra culpa y soporte nuestro castigo, todo ello es completamente inmoral. Se dicen incapaces de creer en un Dios que haga algo semejante, un Dios que puede castigar a su propio Hijo, causar su muerte, a fin de perdonar a otros. Eso no es justicia. Dicen que eso cuestiona su sentido de la justicia y la moralidad. ¿No has oído eso alguna vez? ¿Lo has pensado? Si lo has hecho, la cruz es un tropiezo porque la sustitución es la esencia de esta doctrina. Enseña que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se le transfieren nuestros pecados, que se le imputan, que se depositan sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Enseña que Dios le hirió, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y para el hombre moderno, el pensador humano natural, esto es un tropiezo, es inmoral e injusto, de forma que lo aborrece y lo rechaza. Quizá debamos resumir toda la posición con respecto a la forma en que la cruz es un tropiezo para la mente del hombre natural. Lo que no puede soportar, en realidad, es que es incapaz de entender la cruz, y eso es su gran tropiezo. El hombre natural se cree capaz de entenderlo todo y quiere hacerlo. Estoy seguro de que reconocerá su postura favorita, que es algo parecido a esto. No voy a creer nada que no pueda entender. No voy a comprometerme con nada que no pueda entender. El hombre cree que alberga la capacidad de comprender toda la verdad por sí mismo. Puede entenderlo todo. No cree en Dios porque, dice, no entiende a semejante ser y tampoco entiende la cruz. Y por supuesto que la cruz no se puede entender, tal como lo expresa Charles Wesley en un gran himno. Hondo misterio, el inmortal, hacerse hombre y sucumbir. La cruz es un misterio, el misterio de la sustitución, la muerte del inmortal. Es el misterio de Dios, como dice la Biblia misma, pero el hombre moderno no puede someterse a un misterio, tiene que entender. Y aquí hay algo que le dice que no se puede entender. Es imposible. Está fuera de nuestro alcance. Es milagroso, es sobrenatural, y no podemos comprenderlo. Y por eso el hombre lo aborrece. No puede pasarlo por alto, porque está ahí y porque siente en lo más hondo de sí mismo que tendrá que enfrentarse a ello alguna vez, y sin embargo lo aborrece, porque no puede entenderlo. Es un tropiezo para él. Y si es un tropiezo para la mente del hombre natural, lo es más aún para su corazón. Lo cierto es que, en última instancia, la cruz solo plantea un problema, el de nuestro orgullo. Todos los problemas del hombre emanan de su orgullo. ¿Por qué llegó a caer el hombre? La respuesta es que fue por orgullo. El diablo se acercó a Eva y le dijo, ¿con qué Dios ha dicho que no comáis de eso? Por supuesto que lo ha dicho, porque sabe que en el momento que lo comáis seréis como Dios, y a la mujer le gustó la idea. Se despertó el orgullo y el hombre le hizo caso.
Estuvo de acuerdo, quería ser como Dios. ¿Cuál fue el motivo de la caída de quien les tentó, del diablo? Pablo nos dice en su primera epístola a Timoteo que a él le sucedió exactamente lo mismo. Se irguió en su orgullo y cayó. El orgullo es la causa de todos nuestros problemas, y eso es lo que el mundo no entiende. No nos sorprende. Todo nos dice que creamos en nosotros mismos, atiza nuestro orgullo y nos llena de jactancia. El hombre moderno. Aquí viene algo que derriba al ídolo. El orgullo siempre es la causa del problema y no hay nada que hiera tanto el orgullo del hombre natural como la cruz de Cristo. ¿De qué manera lo hace? ¿Qué ha ocurrido para que la cruz llegue a ser necesaria? El hecho de que hayamos fracasado, de que seamos pecadores, de que estemos perdidos, ¿sabes? Los 4 evangelios nos dicen de forma asombrosa que cuando el Hijo de Dios vino al mundo le aborrecieron. Y no solo eso, sino que le crucificaron. ¿Has pensado alguna vez en eso? Como él mismo dijo, el Hijo de Dios no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. ¿Qué daño hizo? Se pasó el tiempo enseñando, instruyendo al pueblo llano y a otros que estaban dispuestos a escucharle. Se pasó el tiempo, como dijo Pablo a Cornelio, haciendo bienes, y sin embargo le aborrecieron y le crucificaron. Y el gentío clamó, fuera, fuera, crucifícale. ¿Qué es lo que les molestaba de él? ¿Qué les había hecho? ¿Sabes cuál es la causa del problema? Dijo aquello que para el hombre natural es el mayor insulto imaginable. La afirmación más ofensiva que se puede hacer y es la siguiente. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Pero quizá pienses que no era eso lo que aborrecían. Sin embargo, lo hacían. Ese era precisamente el motivo por el que le aborrecían. No ponían objeciones a la parte de la salvación, sino a la idea de que estaban perdidos en cuanto a que necesitaban la salvación. Verás, la mismísima presencia del Hijo de Dios en este mundo es una condena absoluta para cada uno de nosotros. Si vino y tuvo que ir a la cruz en especial, fue porque todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, y esto constituye un tropiezo. Nos dice que hemos fracasado y que somos pecadores.